Muy bien, mis estimados aprendices, por aquí intentando grabar esta sesión de costeo de procesos logísticos. Definitivamente me está fallando el Moxila, entonces no pude por allá. Estoy intentando por otro navegador a ver cómo se logra. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver el material pues que estoy proyectando. Muy bien, entonces la competencia recordemos que es 210.303.025, que se llama calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Y que estamos en la fase de ejecución, que estamos en la guía 6, que estamos en la actividad de aprendizaje 1, elaborar el informe de costos de acuerdo con los métodos. Evidencia de la competencia, evidencia de producto, informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. ¿Sí? Eh, esa evidencia de producto, pues la idea es irla a mirar a la guía e irla a mirar en Sayuna, ¿sí? En fechas válidas desde el 6 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Recordar analizar el material disponible, recordar revisar los referentes bibliográficos, evitar el plagio, recordar que se vence el 20 de noviembre. Vamos a ir a revisar la guía de aprendizaje y vamos a ir a revisar el cronograma. Entonces, en este cronograma, pues vemos que estamos en costeo de procesos logísticos que se inició ayer, va hasta el 20 de noviembre, que tiene una sola evidencia de producto, informe de indicadores de gestión de los costos logísticos. Recordar que ayer se inició otra, yo ya publiqué el anuncio y nos veremos la semana entrante con control de los planes de operación logística. El 20 vendrá organización de zonas de almacenamiento, el 27 supervisión de talento humano que sea hermosa, atención a clientes viene el 11 de diciembre y recordar que desde el 19 de noviembre van a tener al profesor Néstor Bravo Chávez de nuevo apoyándolos con la parte de inglés para que no se me vuelvan a colgar porque son las que más se me quedan. Bueno, entonces vamos a revisar la actividad de la competencia que dice, esta competencia abre espacio para que comprenda que para los trabajadores de los procesos logísticos es de gran importancia distinguir la relación entre una empresa y logística. Se tiene en cuenta que la logística se ha convertido en pieza fundamental de una empresa en su administración y buen funcionamiento. Los costos de operación como gran reto para todas las empresas son la meta fija. Es una realidad que todas las empresas tienden a mantener e incluso a disminuir por el buen uso de recursos limitados de las empresas. Actividad de aprendizaje, elaborar el informe de costos de acuerdo con los métodos. Los trabajos logísticos tienden a ser predecibles porque los altibajos y cambios de última hora son traumáticos para las empresas. Es necesario que el proceso de los costos se presente una realidad característica que repose en un informe que se pueda revisar cada vez que se requiera, para de esa forma tener una referencia al día del proceso. Por ejemplo, las empresas requieren hacer una cotización, muchachos, de algún producto que se compró hace más de 6 meses, pero se necesita saber el valor al que se pagó por él en ese tiempo, ¿cierto? Para la proyección de la inversión y de esa forma tomar la decisión indicada. Entonces, si el precio que se pagó por ese uso no está disponible dentro de los datos de la empresa, ya no reposa en ningún lado, se hace la proyección estimada del valor en falsedad, porque no se guardó la traza requerida, la trazabilidad requerida de costos. Ese es el enfoque de esta actividad, muchachos, de aprendizaje y se requiere que se revise en profundidad, puesto que en su trabajo debe conocer los informes necesarios para costear previo y posterior. ¿Cuál es el material disponible en Sayuna? Costeo de procesos logísticos. Entonces me voy a ir a Sayuna y les voy a volver a compartir pantalla. Entonces vamos a entrar en nuestra ficha, vamos a revisar la que termina obviamente en 3025, que es de la guía 6. Y en la guía 6 pues estamos aquí. Pero nos dice que revisar el material de formación. ¿Cuál material? Costeo de procesos logísticos. Entonces entramos al material disponible. Yo siempre entro por la web, pero yo les recomiendo bajar el PDF, muchachos, porque cuando se baja el PDF, pues lo tienen en su carpeta del aprendiz.
Entonces tenemos una introducción que siempre es de carácter de video para que los capture, para que haga un engagement allí con el tema. Después vamos con su forma dinámica, decirnos cuáles son los costos de la operación logística: transporte, almacenamiento, inventarios, administración, procesamiento de órdenes y pedidos, costos laborales. Miren que ahí está toda la estructura básica, ¿cierto? Ahí están los 6 componentes principales. Hacen una introducción a la administración de costos, hacen una clasificación de los costos. Entonces, obviamente pueden haber de acuerdo con la función, puede haber de acuerdo con su comportamiento, puede haber de acuerdo con la identificación de una actividad, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, distribución de costos en los procesos logísticos, costos de procesos logísticos, logística inversa o de reversa, ¿sí? Entonces, recuerden que esa logística inversa lo que pretende es reusar ese producto, tener un centro de devoluciones y una reventa. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la logística inversa? Los costos ocultos, muchachos, que son supremamente importantes y es importantísimo pues que los tengan en cuenta. Entre los costos ocultos está la falta de información en el personal de informática, por ejemplo. Ahí revisen ese mapa mental que está interesantísimo. El método de calcular costos ocultos, entonces hay unas condiciones de trabajo, hay organizaciones de trabajo, gestión del tiempo, comunicación, coordinación, concertación, formación integrada, implementación estratégica, costos de calidad. Entonces, en esos costos de calidad, costos tangibles, costos intangibles, costos de calidad, estructura de los costos, costos de predicción, de evaluación, fallas internas, fallas externas, los conceptos básicos que hay en economía, ¿cierto? De hecho, hay unos colores ahí que se usan, por ejemplo, recuerden que Duque estuvo en la economía naranja y Petro está en la economía verde. De hecho, el SENA cambia el color del economía naranja y verde, cambia el color del logo de acuerdo a la economía y por eso nosotros estamos con la verde en este momento, que es microeconomía y que es macroeconomía. Em, Contabilidad de costos y costeos de procesos logísticos. Vamos con un mapa mental de taxonomía de las metodologías del costo, costos de prevención, costos de fallas externas. Recuerden revisar Colin y entrar y consultarlo y ampliar la información. En la contabilidad de costos que hay, pues hay una clasificación de costos, hay una acumulación de costos, hay un control y una asignación de los costos. La clasificación de los costos, que pueden haber súper diferentes clasificaciones, una de ellas, según la función, costos de producción, de distribución y venta, de administración, de financiamiento, por ejemplo, de acuerdo con el control, controlables y no controlables, de acuerdo con la relación y la disminución de actividades, evitables o no evitables, ¿sí? Y bueno, recuerden ir consultando esos referentes donde también nos citan lo que es los procesos, los proyectos y las órdenes específicas de producción. Recuerden la diferencia entre costo y gasto, que es muy importante que se distinga. Nosotros como tecnólogos en procesos logísticos no puedo hablar de un costo sabiendo que es un gasto o un gasto sabiendo que es un costo, ¿cierto? Pilas con esto, pero aquí están todos los que nos interesan: los costos de inventarios, los costos de almacenamiento, los costos de transporte, los costos de logística de inversa o de reversa, los costos de servicio al cliente, ¿cierto? Luego venimos con los presupuestos, el presupuesto maestro, el presupuesto de operación, los referentes buenísimos que hay con respecto a qué es un presupuesto, un ejercicio de práctica. Los presupuestos en los procesos logísticos, hay presupuesto de egresos, hay presupuesto en la cadena de suministros. Luego venimos con estados financieros, que son súper importantes para entender el tema del costeo: balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, ¿cierto? Digamos que la información que se ven reflejada en esos estados financieros es estado financiero actual de la entidad, resultados de operaciones del periodo, los cambios en la inversión, los movimientos de dinero entre cuentas y los cambios en la inversión de propietarios. El estado de la situación financiera o balance general tiene activos, pasivos, patrimonio. Ustedes saben que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Entonces aquí tenemos toda una información de las cuentas que se tienen disponibles. El estado de resultados, ¿cierto? Lo que se llamaba PIG, pérdidas y ganancias, o lo que se llama actualmente también ganancias y pérdidas.
Entonces, obviamente con la estructura de ingresos operacionales, que son a los que se dedica la operación de la empresa. Los ingresos no operacionales, por ejemplo, un arrendamiento, sabiendo que producimos zapatos, o una actividad por venta de algunas inversiones. Los costos de ventas, donde viene todo el movimiento de los costeos aquí logísticos. Aquí viene inventario inicial, más compras, menos inventario final, total de costo de ventas, utilidad bruta en ventas. Los gastos, si ven la diferencia, costos con gastos. Hay gastos operacionales de administración como personal, servicios legales, el mantenimiento de operaciones, depreciaciones diversos, operaciones de ventas, también hay personal y diversos. En gastos no operacionales hay gastos financieros, la utilidad antes de impuestos, la utilidad líquida, el resultado del periodo. Toda esa estructura ustedes deben saberla manejar muy bien. El estado de costo de producción y venta. Entonces, todo lo que son costos incurridos en la producción, el costo primo, el costo de ventas. Y aquí vayan con Singüenza, que en 2019 nos aportó una frase como que dice, a través del estado de costos de producción y ventas se obtiene la información del consumo de materia prima usada, mano de obra empleada, el proceso de producción y los costos necesarios en la producción para establecer el precio en el mercado. Miren qué interesante porque con base en él, pues definitivamente nosotros podemos establecer ese costeo y aquí podemos hacer una descarga súper interesante de cómo se establece a través de este examen complexivo, ¿cierto? Que presentó aquí Capa Benítez. Bueno, normas internacionales NIF, análisis financiero, es decir, que es un análisis vertical que tiene que ver con los años, eh, que son indicadores de gestión financiera, como los de liquidez y solvencia, los de eficiencia, los de endeudamiento, los de rentabilidad, los principales indicadores financieros. Ahí está todo un material muy interesante, muchachos, para que ustedes lo consulten y lo estudien primero antes de subir su evidencia, ¿cierto? Entonces, qué dice la evidencia? Dice, en el desarrollo de esta evidencia se requiere diseñar un informe donde se presenten y clasifican los indicadores de gestión en costos logísticos operacionales en la empresa que desarrolla su proyecto formativo. Ya con los conocimientos de la importancia de la administración de costos en mente, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que va a trabajar. Y para esta evidencia se necesita hacer las siguientes acciones, preferiblemente en el siguiente orden, no se salte en ese orden. Identifique un proceso logístico de tantos de los que desarrolla su empresa. Detalle el proceso seleccionado con cada uno de los subprocesos. Se recomienda que haga una gráfica de ese proceso para facilitar su entendimiento. Elabore un informe de los indicadores de gestión de los costos logísticos, donde se especifiquen los indicadores idóneos que se aplicarán en la empresa para lograr un absoluto control y mejoramiento de los procesos logísticos de producción, comercialización y prestación de servicios. Miren todo lo que está, de todos los costos que está hablando. Luego de identificar y organizar el proceso de clasificación y elección de los indicadores que eligió de la empresa, indique las principales falencias que podría presentarse en el desarrollo de las actividades dentro de la empresa con los conocimientos que ya tiene. Estructure planes de mejora a implementar, identificadas las falencias en la gestión de los costos logísticos que eligió. Y el informe de identificar falencias y mejoras a esas falencias, teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo. Es decir, se requiere conseguir la mejor oportunidad del costo-beneficio para la empresa. Van a entregar entonces un informe con falencias y opciones de mejora de los indicadores de gestión y los costos logísticos de la empresa, en formato PDF, en versión libre. Para hacer el envío de la evidencia, váyase al lugar de Sayuna donde debe estar disponible. Entonces, encojamos el material y aquí vemos que está informe de indicadores de gestión de costos de procesos logísticos. Aquí entregamos y aquí tenemos el instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación nos dice, diligenció los datos solicitados de acuerdo con lo indicado en la actividad de aprendizaje en el formato de componente formativo, 30 puntos. Desarrolló adecuadamente el informe de indicadores de gestión de los costos logísticos utilizando una forma adecuada de presentación, es coherente y preciso. Les doy otros 30 puntos. El informe se presentó según los criterios establecidos, 25 puntos. Y se entrega el documento a tiempo y por medio de Sayuna. Entonces no se les olvide, muchachos, tener en cuenta todas estas recomendaciones para una buena entrega. Recuerden que vence el 20 de noviembre para que sigan entregando a tiempo. Les mando un abracito y les voy a mandar el link que voy a subir a YouTube y que después subo a Sayuna. Chao, un abrazo.